El hedor a trementina y café rancio era el perfume habitual del estudio de Kenji Okoro, un espacio en las entrañas de Lavapiés que era a la vez útero y campo de batalla. Las paredes, salpicadas de explosiones de color de proyectos pasados y abortados, parecían absorber la luz grisácea que se filtraba por el único ventanal, orientado a un patio interior donde la ropa tendida danzaba como fantasmas urbanos. Kenji, un hombre cuya corpulencia era tan notable como su piel oscura en aquel rincón de Madrid, fruncía el ceño ante un lienzo que se resistía a sus intenciones. Medía apenas 1,70 m, pero su volumen lo hacía parecer un oso atrapado en una habitación demasiado pequeña, un oso con manos sorprendentemente ágiles que ahora sostenían un pincel con la delicadeza de un cirujano. Su camiseta negra, con un desteñido logo de Public Enemy, estaba más manchada de acrílico que de cualquier otra cosa. Otro día, otra obra maestra que se niega a nacer, murmuró para sí, su voz un barítono con un deje de ironía que era su armadura contra el mundo. Acaba de cumplir los 32, y cada año sentía el peso de las expectativas no cumplidas, de las miradas que se desviaban o se clavaban con demasiada insistencia. Ayer mismo, en una tienda de material de arte supuestamente progresista de Malasaña, el dependiente le había seguido por los pasillos con la sutileza de un rinoceronte miope. Kenji sabía que su doble condición de negro y gordo activaba todas las alarmas en la España bien pensante. O era un potencial ladrón o un enigma exótico. Nunca, simplemente, un cliente. La puerta del estudio se abrió con un chirrido quejumbroso y la figura espigada y enérgica de Mateo Herrera irrumpió, trayendo consigo una ráfaga del bullicio matutino de la calle. Mateo, con sus gafas de pasta y su entusiasmo a prueba de balas, era el joven galerista que había apostado por el talento de Kenji cuando nadie más lo hacía. «Tengo noticias, Kenji, de las gordas», anunció Mateo agitando un folleto con el logo del ayuntamiento. Su sonrisa era contagiosa, pero Kenji se limitó a enarcar una ceja. «¿Más gordas que yo, Mateo? Lo dudo». Mateo ignoró el sarcasmo. El mural del centenario. Fachada del nuevo Centro Cultural Metropolitano. Pleno Paseo de la Castellana. Una oportunidad de oro, tío. Pagan bien y la visibilidad... Imagínate. Kenji cogió el folleto, sus dedos manchados dejando una huella ocre sobre el papel satinado. Mural del centenario, arte para una nueva era. Sonrió con amargura. Recordó la exposición del instituto, su acuarela premiada y el comentario de la concejala de cultura de su barrio periférico de Valencia, donde había crecido como el hijo de inmigrantes nigerianos. ¡Qué sensibilidad para ser un niño tan robusto! Y con esas manos tan grandes. La palabra negro no la dijo, pero flotó en el aire igual que el olor a disolvente en su estudio. ¿Crees que buscan un arte tan robusto como el mío para su nueva era, Mateo?, dijo, devolviéndole el folleto. Seguramente querrán algo más etéreo, algo que no ocupe tanto espacio. Tu talento es innegable, Kenji. Eres el mejor muralista de tu generación en esta ciudad, aunque te escondas aquí como un ermitaño cabreado. Un ermitaño gordo y negro, querrás decir. Eso no vende mucho en la castellana, amigo. Seguro que Isabella Velasco ya tiene a todo su ejército de influencers preparando el terreno. Mateo suspiró. Conocía la reticencia de Kenji, sus cicatrices. Precisamente por eso, tienes que presentarte. Que vean lo que es el arte de verdad, no solo fachadas bonitas para Instagram. Kenji se pasó una mano por su pelo corto y ensortijado. La idea, a pesar de su cinismo, había plantado una semilla minúscula, casi invisible, de algo parecido a la curiosidad. Un mural en la castellana. Su nombre. Su arte a la vista de todos, no solo de los 4 gatos que se aventuraban por su galería o tropezaban con sus grafitis semilegales. Lo pensaré, dijo finalmente, y para Mateo eso era casi un sí. Kenji pasó los siguientes días sumergido en una investigación febril. Devoró información sobre el centro cultural, sobre el arquitecto, sobre el tipo de público al que se dirigía. Paseaba por Madrid durante horas, desde el lujo ostentoso del barrio de Salamanca hasta la vitalidad caótica de Lavapiés, su barrio. Observaba a la gente, los colores cambiantes del cielo madrileño, la arquitectura que susurraba historias de siglos. Buscaba la grieta, la textura, la emoción oculta bajo la superficie pulida de la ciudad. Quería que su mural fuera un espejo y una ventana, no un simple adorno. La presentación oficial de la convocatoria tuvo lugar en el auditorio del propio Centro Cultural, un edificio de líneas modernas y espacios diáfanos.
Kenji se sintió inmediatamente fuera de lugar con su sudadera con capucha y sus vaqueros salpicados de pintura entre la multitud de artistas emergentes y consagrados, todos vestidos con ese uniforme de creatividad discreta que tanto detestaba. Mateo, a su lado, intentaba parecer optimista. Entonces la vio. Isa Velasco. Era imposible no verla. Alta, esbelta como un junco, con una melena rubia que caía en ondas perfectas sobre los hombros de un carísimo abrigo de diseño minimalista. Su piel era de una blancura casi traslúcida. Charlaba animadamente con un grupo donde Kenji reconoció a un par de críticos influyentes y al concejal de cultura. Cada gesto, cada sonrisa de Isa parecía calculado para la cámara, aunque no hubiera ninguna enfocándola directamente. Era la personificación del éxito en el mundo del arte contemporáneo. Talento innegable, sí, pero envuelto en un paquete estéticamente irreprochable y promocionado con una habilidad pasmosa en redes sociales, donde sus más de 200.000 seguidores la adoraban como a una diosa del buen gusto. Era la personificación del éxito en el mundo del arte contemporáneo. Talento innegable, sí, pero envuelto en un paquete estéticamente irreprochable y promocionado con una habilidad pasmosa en redes sociales, donde sus másters. Sus miradas se cruzaron por un instante. Los ojos azules de Isa lo escanearon de arriba abajo, deteniéndose una fracción de segundo más de lo necesario en su barriga, en el color de su piel. Una sonrisa minúscula, casi imperceptible, curvó sus labios. Kenji sintió la vieja quemazón en el pecho. No era hostilidad abierta, sino algo peor, una condescendencia fría, un juicio silencioso que lo catalogaba y lo descartaba en el mismo instante. Durante la presentación, Isa tomó la palabra para hacer una pregunta al director del centro sobre la importancia de crear un arte que sea verdaderamente inclusivo y refleje la diversidad de la sociedad moderna. Un arte que hable a las nuevas generaciones con un lenguaje universal de belleza y esperanza. Durante la presentación, Isa tomó la palabra para hacer una pregunta al director del centro sobre la importancia de crear un arte que sea verdaderamente inclusivo y refleje la diversidad de la sociedad moderna. Un arte que hable a las nuevas generaciones con un... Su voz era melodiosa, su discurso impecable, pero Kenji oyó el subtexto. Ella era la artista ideal para ese mensaje. Ella era la belleza y la esperanza encarnadas. Él, con su autenticidad cruda, como le gustaba llamarla a Mateo, era demasiado específico, demasiado real, demasiado negro, demasiado gordo. Los días siguientes fueron una montaña rusa emocional para Kenji. Se encerraba en el estudio, a veces durante 12 o 14 horas seguidas, luchando con los bocetos. Su idea central comenzaba a tomar forma: resiliencia invisible. Quería plasmar las historias no contadas de Madrid, la fuerza de la gente anónima que construía la ciudad cada día, la belleza que se encontraba en las imperfecciones, en las arrugas de un rostro anciano, en el grafiti de una persiana metálica, en la diversidad de cuerpos y colores que el arte oficial solía ignorar. Era un concepto ambicioso, personal, casi una declaración de principios. Pero la sombra de Isa Velasco y lo que representaba se cernía sobre él. Veía sus publicaciones en Instagram. Isa en su estudio impoluto, Isa visitando orfanatos con una sonrisa beatífica, Isa hablando de la energía creativa y el bienestar espiritual que le proporcionaba el arte. Cada post era una obra de arte en sí misma, cuidadosamente curada para proyectar una imagen de perfección accesible. Los comentarios eran un torrente de admiración. «Eres luz, Isa. ¡Qué inspiración! El mural tiene que ser tuyo». ¿Quién va a querer un mural diseñado por un gordo negro amargado cuando pueden tener a la Barbie artista repartiendo luz y esperanza? Se preguntaba Kenji en sus momentos más oscuros, mientras devoraba una bolsa de patatas fritas frente al ordenador. La comida era a la vez consuelo y verdugo. Tenía pesadillas recurrentes en las que presentaba su boceto ante un jurado sin rostro que se carcajeaba de su figura antes siquiera de mirar su trabajo. Mateo intentaba sacarle de su aislamiento, le recordaba su talento, la originalidad de su visión. «Tienes que dejar de torturarte, Kenji. Tu arte habla por sí solo. Es potente, es necesario». «Mi arte habla, sí, Mateo, pero mi barriga grita más fuerte, y mi piel susurra cosas que esta gente no quiere oír». Decidió que necesitaba una perspectiva externa, alguien que no fuera Mateo y su optimismo incondicional. Consiguió una cita con Carmen Rivas, una curadora de arte de gran prestigio, conocida por su criterio independiente y su apoyo a artistas emergentes con voces singulares.
Carmen formaba parte del jurado del mural del centenario. El despacho de Carmen Rivas, en una prestigiosa fundación de arte cerca del Retiro, era elegante y sobrio. Ella era una mujer de unos 60 años, con una mirada penetrante y una presencia que imponía respeto sin necesidad de alzar la voz. Escuchó a Kenji con atención mientras él exponía su concepto. Revisó su portafolio digital con detenimiento. «Tienes un talento innegable, Okoro», dijo finalmente, su voz grave y mesurada. «Tu visión es poderosa y necesaria en el panorama actual. Hay verdad en tu trabajo». Kenji sintió un atisbo de esperanza. «Pero», continuó Carmen, y Kenji supo que venía el golpe, «el mundo del arte es complejo. No siempre gana el mejor talento, sino el que mejor sabe navegar las corrientes. La presentación, la narrativa que construyes alrededor de tu obra a veces es tan importante como la obra misma. Este mural es una pieza muy visible, muy política en cierto modo. Buscarán algo que represente a la ciudad, sí, pero también algo que sea digerible para un público amplio y que no genere demasiadas polémicas». Kenji entendió, digerible, como él no lo era, sin polémicas, como su propia existencia a veces parecía serlo para algunos. «Me está diciendo que suavice mi propuesta, que la haga más blanca y delgada», preguntó Kenji, el sarcasmo motiñendo su voz. Carmen Rivas lo miró fijamente. «Te estoy diciendo que seas consciente del terreno que pisas, que seas fiel a tu visión, pero que la presentes con inteligencia estratégica. El arte debe hablar por sí mismo, Okoro, pero en este mundo a veces hay que darle un megáfono y asegurarse de que el que sostiene el megáfono también proyecte la imagen adecuada». Kenji salió de la reunión con un sabor agridulce. Había obtenido un reconocimiento, pero también una advertencia sutil. La verdad de su arte contra la imagen adecuada. Una lucha que conocía demasiado bien. Pocos días después, el golpe llegó de una forma inesperada. Estaba revisando compulsivamente el hashtag mural del centenario en Instagram cuando vio una publicación de un blog de arte menos conocido, pero influyente entre ciertos círculos. El post hablaba de las propuestas más prometedoras y mencionaba, con bastante detalle, un concepto atribuido a Isa Velasco que guardaba una similitud alarmante con una de las ideas más originales de Kenji para la composición y el uso del color, una idea que solo había esbozado en sus notas personales y que había comentado muy por encima con Mateo en un momento de entusiasmo. La sangre se le heló. ¿Cómo era posible? Mateo era su amigo. No le traicionaría. ¿O sí? Isa y Mateo se conocían del circuito de galerías, aunque superficialmente. ¿Podría Mateo haber soltado algo sin querer? ¿O era Isa tan astuta como para tener oídos en todas partes? ¿O era simplemente una terrible coincidencia que su mente paranoica magnificaba? Se enfrentó a Mateo, la acusación temblando en su voz. Mateo lo negó rotundamente, herido por la desconfianza de su amigo. «Jamás haría algo así, Kenji. Sabes lo que tu arte significa para mí. Debe ser una casualidad, o esa tipa, no sé, quizá vio algo tuyo antiguo y lo adaptó, pero la duda ya estaba sembrada». Kenji se sintió traicionado, expuesto. La sensación de que el mundo conspiraba para negarle su lugar se hizo abrumadora. Se encerró en el estudio, pero esta vez no para crear, sino para rumiar su derrota. Las bolsas de patatas fritas se acumulaban. Los lienzos en blanco le devolvían una mirada acusadora. El mural, Madrid, el arte, todo le parecía una broma cruel. Estuvo a punto de llamar al ayuntamiento y retirar su candidatura. En su noche más oscura, rebuscando entre viejos trastos, encontró un cuaderno de bocetos de cuando tenía 15 años. Lo abrió y las páginas amarillentas le devolvieron imágenes de un talento precoz. Retratos llenos de vida, paisajes urbanos con una perspectiva asombrosa. Pero entre los dibujos había frases escritas con su propia letra adolescente, eco de las burlas que sufría. Demasiado oscuro. Manos de gorila no pintan ángeles. Gordo y lento como tus trazos. Había intentado exorcizar los insultos interiorizándolos, convirtiéndose en su propio crítico más feroz. Ver aquello, tantos años después, no le produjo la tristeza que esperaba, sino una oleada de rabia fría. Rabia contra aquellos que lo habían herido, sí, pero sobre todo rabia contra sí mismo, por haber permitido que esas voces anidaran tan profundamente en su interior. No, se dijo, no esta vez. No iba a ser su propio verdugo. Recogió los bocetos del mural. Los miró con ojos nuevos. La resiliencia invisible ya no sería solo sobre los demás, sería también sobre él, sobre su propia lucha por ser visto, por existir, por ocupar su espacio en el mundo sin pedir disculpas.
Decidió que su presentación no ocultaría su vulnerabilidad, sino que la convertiría en su fuerza. Si el mundo quería verlo como un hombre negro y gordo, entonces él les mostraría el universo que contenía ese cuerpo, esa piel. El día de la presentación final, él llegó con un cielo plomizo sobre Madrid, a juego con el nudo que Kenji sentía en el estómago. El auditorio del Centro Cultural estaba lleno. Periodistas, críticos, otros artistas y el jurado en primera fila. Carmen Rivas, impasible. El concejal de Cultura, sonriendo protocolariamente, y un arquitecto de renombre con expresión severa. Isa Velasco fue la primera. Subió al estrado con la confianza de una estrella de rock. Su presentación fue una obra de arte multimedia. Proyecciones deslumbrantes de su concepto digital, una narrativa elocuente sobre la luz, la armonía y la conexión en la era digital. Su mural era elegante, abstracto, con colores pastel y formas fluidas que sin duda quedarían espectaculares en Instagram. Habló de tender puentes intergeneracionales y de un mensaje de optimismo universal. El aplauso fue cerrado. Luego fue el turno de Kenji. Mientras caminaba hacia el estrado, sintió todas las miradas clavadas en él. Su sudadera con una discreta pero potente ilustración suya y sus vaqueros limpios pero desgastados contrastaban brutalmente con el impecable traje de chaqueta color marfil de Isa. Por un instante, la voz de aquel niño de 15 años susurró en su interior: «No te van a escuchar». Pero la silenció. Comenzó a hablar, su voz un poco temblorosa al principio. No había efectos especiales, solo sus bocetos físicos, hechos a mano, llenos de textura y emoción, y su palabra. Habló de lavapiés, de los ancianos que tomaban el sol en la plaza de Cabestreros, de los niños que jugaban al fútbol en la calle Embajadores, de los músicos callejeros, de las miradas que se cruzan y las historias que se intuyen. Su mural era un tapiz de esos rostros anónimos, de esos cuerpos diversos, con una técnica que mezclaba el realismo crudo con explosiones de color simbólico. Habló de la resiliencia no como una pose, sino como la tenacidad cotidiana de la gente que lucha, que ama, que sufre y que sueña en una ciudad que a menudo los ignora. Este mural, dijo, su voz ganando firmeza, no es solo sobre la belleza que se ve, sino sobre la belleza que se siente, la que se vive. Es sobre encontrar el color en las sombras. Es sobre mi Madrid, el Madrid que no siempre sale en las postales, pero que es el corazón que late bajo el asfalto. Y sí, también es sobre mí. Sobre cómo un hombre negro y gordo puede encontrar y crear belleza en un mundo que a menudo le dice que no pertenece a los cánones. Un silencio denso llenó la sala. En la ronda de preguntas, Isa Velasco, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, levantó la mano. «Admiro tu pasión, Kenji», dijo con dulzura envenenada. «Pero ¿no crees que un mensaje tan personal, tan específico, podría no resonar con un público más amplio? El arte público debe aspirar a cierta universalidad, ¿no te parece? ¿No temes que la crudeza de tu propuesta resulte un tanto divisiva o incluso incómoda para algunos?» Kenji la miró directamente. La vieja herida punzó, pero esta vez no se acobardó. «Gracias por tu pregunta, Isabella. Creo que la universalidad no está en borrar las diferencias, sino en encontrar la humanidad que todos compartimos a través de ellas. Y sí, mi arte puede ser incómodo para algunos. La verdad a veces lo es. Pero prefiero un arte que provoque una conversación, incluso una incómoda, a un arte que simplemente decore el silencio. Mi mural busca celebrar la diversidad de esta ciudad, y si eso es divisivo para alguien, quizás el problema no esté en el mural, sino en la mirada de quien lo considera así». Carmen Rivas asintió levemente, una expresión indescifrable en su rostro. El concejal carraspeó. El arquitecto seguía con su rictus severo, pero Kenji creyó ver un atisbo de interés en sus ojos. Los días siguientes fueron una tortura de incertidumbre. Mateo lo llamaba cada pocas horas, ávido de noticias que no llegaban. Kenji intentaba mantenerse ocupado en el estudio, pero la concentración era imposible. Se encontró extrañamente en paz. Había dicho lo que tenía que decir. Había pintado, con palabras y con trazos, su verdad. El resto ya no dependía de él. Una semana después sonó el teléfono. Era la secretaria de Carmen Rivas. Le pedían que acudiera al Centro Cultural esa misma tarde. No le adelantaron nada más. Cuando llegó, el ambiente era formal. Estaban los miembros del jurado y algunos representantes del ayuntamiento. El concejal de Cultura tomó la palabra, habló de la dificultad de la decisión, del alto nivel de todas las propuestas. Kenji sintió que el corazón le iba a estallar,
y por tanto el jurado ha decidido por unanimidad encargar la realización del mural del centenario a Kenji Okoro. El mundo pareció detenerse por un instante. Luego, los aplausos. La voz de Mateo gritando de alegría por teléfono cuando Kenji le envió un mensaje rápido. Carmen Rivas se acercó y le estrechó la mano con una sonrisa genuina. «Enhorabuena, Okoro. Ha ganado el arte». En el pequeño cóctel que siguió, vio a Isa Velasco en un rincón. Su equipo de relaciones públicas intentaba mantener las apariencias, pero ella estaba visiblemente descompuesta, hablando por teléfono en voz baja pero alterada, su perfecta fachada agrietándose. Alguien le susurró a Kenji al oído que corrían rumores de que Isa había intentado presionar indebidamente a uno de los miembros del jurado a través de conexiones familiares y que la jugada le había salido mal, generando el efecto contrario. Kenji se sintió extrañamente vacío. No había euforia en la derrota ajena. Se acercó a ella, movido por un impulso que no comprendía del todo. «Isa», dijo suavemente. Ella se giró. Sus ojos azules brillaban con una mezcla de furia y una desolación que la humanizaba dolorosamente. «¿Qué quieres, Okoro? ¿Vienes a regodearte?», espetó. «No. Solo...». «Lo siento». Isa soltó una risa amarga. «¿Tú qué sabes? ¿Crees que es fácil ser yo? Siempre perfecta, siempre sonriendo, siempre a la altura de lo que esperan. Siempre juzgando cada puta caloría, cada línea de expresión, cada palabra». Kenji la escuchó en silencio. En su diatriba reconoció un eco distorsionado de su propia lucha, de la tiranía de las expectativas ajenas, aunque los criterios de ese juicio fueran opuestos. «No, no lo sé, Isa», respondió Kenji con una calma recién descubierta, «pero sí sé lo que es que te juzguen por cómo te ves y no por quién eres. Tu propuesta también era buena, muy diferente a la mía, pero buena. Quizás el mundo es más grande que una sola pared para los dos». Isa lo miró, desconcertada por un momento, como si esperara un ataque y hubiera recibido una rama de olivo. No dijo nada. Se dio media vuelta y se marchó, dejando tras de sí un rastro de perfume caro y sueños rotos. Kenji se quedó allí, en medio del murmullo de felicitaciones. Había ganado el mural, pero la victoria, como el arte, como la vida, era mucho más compleja de lo que había imaginado. Semanas después, el sol de una mañana de primavera madrileña iluminaba la inmensa pared blanca del centro cultural. Kenji, subido a un andamio que crujía bajo su peso, contemplaba el lienzo que se extendía ante él. Se sentía pequeño y a la vez gigantesco, expuesto, visible. Cogió un carboncillo grueso y con una mano sorprendentemente firme para su volumen comenzó a trazar las primeras líneas de su mural, el contorno de un rostro anciano y sabio que sonreía al mundo. El aire olía a pintura fresca y a ciudad despierta. Por primera vez en mucho, mucho tiempo, Kenji Okoro sonrió sin reservas, una sonrisa amplia y luminosa que le llenó el rostro oscuro, sintiendo el calor del sol en su piel y la promesa del arte desplegándose ante sus ojos. La lucha no había terminado, apenas comenzaba una nueva etapa. Pero hoy, bajo el cielo de Madrid, Kenji sabía que había encontrado su voz y su lugar.